15 de enero. Antes del amanecer empieza a sonar la alarma del reloj. La carpa estaba agitada por fuertes vientos. Conrad se asoma y confirma que el clima está muy mal. De las carpas vecinas se oye el dilema de si salir o no a atacar la cumbre. Conforme pasaba el tiempo, el clima empezó a mejorar. El sol se asomó entre las nubes y a las 8 de la mañana, con 2 horas de retraso, salieron para atacar la cumbre. A pesar de que el sol iluminaba, no era suficiente para calentar el cuerpo. El viento se colaba por cada parte posible de la ropa. Jesús pidió ayuda por el frío en las manos. Conrad le presta los mitones, pero a los pocos minutos también se da cuenta que el frío en los dedos era ya insoportable, tanto que piensa en regresar. Pero más adelante se observa una roca donde pega el sol directamente y piensa, llego a ella y si el dolor en las falanges continúa, abandono. El dolor era indescriptible. En la luz directa del sol recuperan algo de calor, se sienten aliviados para continuar. El avance era lento. Varios pasos a un ritmo lento y parar para hacer varias respiraciones, luego continuar y volver a parar. Todo el grupo que partió de Berlín aquella mañana se fue desperdigando a lo largo del camino, cada quien a su paso. A los 6.300 metros sobre el nivel del mar encontraron los restos del antiguo refugio Independencia y ahí se reagruparon Conrad, Eduardo y Jesús. La pendiente cambia y se enfilan hacia el portezuelo de los vientos. Se encara la cara norte nuevamente y desde ahí ya se ve la ala izquierda del hombro, la cumbre de la montaña. En el portezuelo de los vientos, vuelve a suavizarse la pendiente. Se realiza un ascenso breve hasta el Peñón Martínez, a 6.500 metros sobre el nivel del mar y de ahí continúa la travesía hasta la base de la canaleta. En esa travesía había una gran rampa de hielo inclinada hacia la derecha, en forma de tobogán, que llevaba a pensar en los cientos de metros de caída que se tendrían con un simple resbalón. Existía la tentación de calzarse los crampones únicamente por prevención. Cuando estaban en este trayecto, nubes provenientes del oeste empiezan a chocar contra la montaña. Los chicos no lo sabían, pero se estaba formando el temido hongo. Cuando llegan a la canaleta, última cuesta fuerte, empieza a nevar. El clima se descompuso en pocos minutos. En la gruta los chicos se reagrupan, se colocan los crampones, se hidratan y reponen calorías. Estaban ya 6.670 metros sobre el nivel del mar. Conrad sale de la gruta primero, reanimado con la cercanía de la cumbre. Luego parten Jesús y Eduardo. Ascienden el último tramo fuerte, la canaleta. Este tramo es el más empinado del trayecto y está formado por grandes rocas inestables y zonas de hielo expuestas a la pendiente. Tiene un desnivel de unos 180 metros. Ascendiendo por la canaleta empiezan a escuchar los primeros gritos de cumbre. Las voces se sentían muy cerca. Cuando por fin sobrepasan este obstáculo están ya a 6.840 metros de altura alcanzando la cresta del Guanaco. La electricidad estática se siente como agujas perforando la espalda y los brazos. Eduardo pensaba que eran hilos de nylon desprendiéndose en la chaqueta, pero no podía existir un desperfecto tan masivo. Jesús y Eduardo van recorriendo la cresta cuando oyen que Conrad llegó a la cumbre. Conrad alcanzó el punto más alto de América. Bajo tan severas condiciones, Conrad pidió que le tomaran un par de fotos y al poco tiempo emprendió el descenso. Jesús y Eduardo se acercan a la cumbre y de pronto Jesús pisa en el borde del camino y este cede. El terreno está formado por pequeñas rocas y asemeja una arena gruesa. Eduardo ve a Jesús deslizarse por la ladera. Queda paralizado. La fatiga no le deja reaccionar. Afortunadamente Jesús se detiene unos pocos metros más abajo. Conrad, en su descenso, se cruza con los chicos en medio del incidente. Conrad no entiende por qué Jesús está más abajo del camino, pero lo ve bien y le pide que le tome una foto desde esa perspectiva. Jesús se incorpora nuevamente al camino y continúan hacia la cumbre, que ya se dejaba entrever en la niebla. Se van cruzando con los que descienden de ella y uno de ellos se detiene a pedirles que no continúen, que la electricidad se siente aún más fuerte en la cumbre, y que si deciden continuar, no se tomen la foto de cumbre. Cuando terminan de hablar, ocurre una descarga eléctrica en las inmediaciones. Fue la descarga la que convenció a los chicos de regresar estando a pocos metros de la meta. Sobrepasaron los 6.900 metros de altura y por motivos de seguridad se vieron obligados a descender. Eran aproximadamente las 4 de la tarde y la temperatura era de alrededor de menos 35 grados Celsius. Aún faltaba el descenso hasta el campamento Berlín. En el descenso, Jesús y Eduardo alcanzaron a Conrad en la canaleta. Con extremado cuidado descendieron por la expuesta bajada, con el riesgo aumentado debido a la fatiga. Sin embargo, Conrad se enganchó uno de los dientes del crampón derecho con la cinta de la polaina de la pierna contraria y da 2 vueltas de campana que le asustan y le hacen pensar lo fácil que es accidentarse. De ahí en adelante presta su máxima concentración. En la gruta se quitan los crampones y esta vez es Eduardo el que parte primero. Vio que Jesús y Conrad venían atrás. Eduardo se concentró en bajar lo más pronto posible, mientras aún durara la luz del día. Estaba confiado de que sus compañeros venían cerca. Pasando junto al gran acarreo, zona totalmente expuesta a la pendiente, cubierta de pequeñas piedras sobre terreno duro, congelado, apoyando casi todo su peso en los bastones, el bastón izquierdo, del lado de la pendiente. Se vio y le hizo perder el equilibrio hacia el barranco. En ese momento comprendió que para sobrevivir ese descenso, debía mantener la mente fuerte y la conciencia activa para conducir al cuerpo debilitado hacia la seguridad del campamento.
Más abajo del refugio Independencia volvió a ver la luz del sol. La nieve pulverizada del temporal arrastrada por el viento, el calor generado por la caminata, sumado a la iluminación naranja del sol de la tarde, le hizo delirar que caminaba por las dunas de una playa. Pero se quitó los lentes y el frío en el rostro lo devolvió al lugar y a la necesidad de llegar al campamento. Abrió el cierre de la carpa con la última luz del día. Eran cerca de las 9 de la noche. Entró y encendió la cocinilla para calentar el lugar. Pensó que en pocos minutos sentiría a sus compañeros llegar, pero la penumbra cedió. La noche arropó a la Concagua y sus compañeros seguían afuera, descendiendo de la cumbre, debilitados por el esfuerzo de casi 12 horas sobre los 6.000 metros. Esporádicamente oía llegar personas de otros grupos, pero no a sus compañeros. Decidió tomar un poco de la nieve de la entrada para preparar algo de agua. Llenó la olla de nieve y siguió esperando. La nieve se derretía muy lento. Alrededor de las 10 de la noche siente que desde afuera alumbran con linternas la carpa. Jesús y Conrad entran tiritando de frío. En un punto del camino en el que debían tomar a la izquierda, debido al cansancio siguieron recto, invitados a seguir bajando la rampa que se les presentaba de frente. Estaban urgidos por la poca luz de día y el desplome del termómetro. Pero ambos, en algún momento, se detuvieron y estuvieron de acuerdo que había un punto en donde debían haber girado. Volvieron a ascender, con el pesar que esto causa, hasta el punto donde retomaron el camino. Cuando llegaron, la olla, que había empezado llena de nieve, apenas tenía 2 dedos de agua y aún trozos de hielo flotando. Los tres tomaron solo unos sorbos. Conrad, desesperado por la sed, salió nuevamente a buscar hielo afuera. Con el piolet la emprendió contra un nevero contiguo a la carpa. Afuera se oían los golpes contra el hielo. Trajo una bolsa plástica llena de hielo y llenaron nuevamente la olla. Pero al tiempo igualmente quedaban solo 2 dedos de agua que compartieron entre los tres. Conrad se sentía frustrado por no poder conseguir el agua suficiente para calmar su sed. Pasado un tiempo, se dio cuenta que no solo era deshidratación, sino también una fuerte hipotermia lo que le alteraba su estado de ánimo. Sin más, se acostaron a dormir. Esa fue la primera noche en los campamentos de altura que durmieron profundamente.